Capítulo 6. El artículo genuino que él busca está todavía fuera de su alcance y él continúa confundiendo lo que es real. El horno y el temporizador de cocina sonaron en una rápida sucesión, emitiendo un sonido penetrante. Cada vez que sonaba, el salón de cocina se llenaba de suspiros y aclamaciones, y el aire se cubriría de un olor dulce y fragante. Mirando a la multitud de personas que se habían reunido delante del horno, parece que la obra maestra de Miura, en la que ella había vertido su corazón y alma para prepararlo, se había completado sin ningún problema. Miura abrió la puerta con cuidado, y de él, sacó un pastel de chocolate antes de llevarlo rápidamente donde Yukinosita. Yukinosita comenzó a inspeccionar el trabajo de Miura. Al mismo tiempo, 2 respiraciones, lo observó lenta y cuidadosamente. Miura, que estaba a su lado, estaba inquieta, mientras que Yuigahama, que estaba cerca también, parecía estar nerviosa. En poco tiempo, Yukinosita alzó la vista hacia ellas después de tomar una respiración corta. Se ve bien para mí. Creo que está muy bien hecho. Escuchando las palabras de Yukinosita, Miura exhaló un suspiro de alivio y sus hombros se relajaron. Yumiko es increíble. Yuigahama abrazó a Miura y la cara de Miura se relajó también. Hectómetros gracias, Yui. Yukinosita-san también. Su rostro estaba de lado, pero sus ojos no dejaban de mirar a Yukinosita. Qué extraña manera de expresar su agradecimiento, su respuesta era extraña también. No lo he probado todavía, así que no puedo opinar mucho. Pero por ahora, parece haber aprobado. No puede simplemente dar un honesto gracias a cambio, esta chica. Sin embargo, lo que Yukinosita dijo no estaba mal. El evento de hoy no era solamente para enseñar a otros cómo hacer dulces. Yumiko. Como si quisiera darle coraje, Yuigahama palmeó suavemente los hombros de Miura. Siendo animada de esa manera, Miura se olvidó de quitarse los guantes y llevó el pastel de chocolate como si se tratara de algún objeto valioso. Luego, caminó al frente de Ayama y giró su cuerpo torpemente como si estuviera avergonzada y habló. Ayato. ¿Podrías ayudarme a probarlo? Al verla incapaz de mirarlo directamente, y viéndola robar miradas ocasionales hacia él, Ayama le respondió con una sonrisa serena. Claro. Si crees que soy adecuado para esto. Hectómetros, Miura parecía estar buscando algo que decir, pero al final, lo único que logró fue sonrojarse profundamente mientras asentía con la cabeza varias veces. Parece que ella realmente está dando lo mejor, pensé mientras aplaudía en mi corazón. Mientras tanto, alguien a mi lado estaba quejándose. Mumumu, ¿de qué te quejas? Eché un vistazo a Isshiki, solo para verla dar a Miura una mirada de odio. En sus manos estaba un dulce horneado magníficamente envuelto, con una tarjeta de mensaje que ella había hecho. Ella lo estaba sosteniendo con fuerza. Ese parece ser un buen pastel, Miura-senpai. Ese pastel de chocolate resultó bastante bien, para mi sorpresa. Al escuchar eso, Isshiki dio un ja, y me miró dudosamente. ¿Podrías dejar de mirarme con esa mirada tipo, qué diablos está hablando esta chica? Isshiki fingió toser, luego comenzó a explicar lo que quería decir con gestos. No me refiero a eso. Estoy hablando del contraste, el contraste. ¿Cómo puede cambiar su actitud normal de chica mala a algo tan lindo de repente? Eso es muy injusto, ¿no es así? Eso. Como se esperaba de esta maestra de la astucia. Hablando de Miura, ella probablemente no recurriría a algo como esto. Esto era simplemente un despliegue de una joven doncella. Isshiki parecía haber entendido este punto también y divagaba, su personalidad no parece tan mala en realidad. Estoy de acuerdo, pero tu personalidad, por otro lado, es bastante mala. Aunque ella seguía gruñendo, una vez que terminó, pareció contenta y sonrió de repente. Bueno, pero esto hace que sea aún más divertido competir. Después de todo, algunas personas ni siquiera valen la pena para competir. Dicho esto, ella suspiró como si estuviera decepcionada por algo y luego dijo, eso es, como si acabara de pensar en algo y procedió a sacar algo del bolsillo de su delantal después de hurgar un poco,
y luego con un «poi», me lo tiró a mí. «Senpai, por favor acepta esto». Tomándolo, le di un vistazo. Era una pequeña bolsa de plástico que contenía galletas. Además de una pequeña cinta, no parecía tener ningún otro tipo de decoración. Había una enorme diferencia entre el conjunto lujoso y magnífico de dulces horneados que Isshiki sostenía. ¿Qué, me estás dando esto a mí? Gracias. Se me fue dado tan casualmente que no sabía cómo expresar realmente mi agradecimiento. Ella había mencionado algo sobre cómo dar chocolate obligatorio era importante y algo sobre el orgullo de los hombres. Bueno, pensándolo bien, su carácter no era tan malo después de todo. Lo siento por decir que tenías una mala personalidad hace un momento. Al escuchar mis disculpas, Isshiki rió de repente y luego colocó su pulgar suavemente delante de mis labios. Mantén esto en secreto de los demás, ¿de acuerdo? Una sonrisa diabólica apareció en su rostro. Entonces, ella me guiñó un ojo y dijo, sería una molestia si la gente sabe de esto, antes de alejarse. Parece como si estuviera caminando hacia Ayama. En cuanto a mí, yo estaba fijo en el suelo, aturdido por las travesuras de Isshiki y su expresión de hace poco. Ella ya no estaba siendo astuta, de hecho, ella estaba siendo bastante aterradora. Si fuera el yo de antes, me habría enamorado de ella inmediatamente en ese instante. A medida que temblaba de miedo por el poder destructivo de mi astuta Kouai, eché un vistazo hacia ella, para verla dar su mejor esfuerzo contra Ayama. Isshiki miró a Ayama con los ojos vueltos hacia arriba mientras daba un kiarurun y le pasaba los dulces horneados. 1. Ayama-senpai, por favor prueba esto también. Jaja, puedo terminarlo todo. Aunque Ayama todavía estaba comiendo el pastel de chocolate de Miura, le dio a Isshiki una sonrisa vigorizante mientras recibía los avances de Isshiki con madurez. Y así, una vez más, se encontró atrapado entre Miura e Isshiki. Luego, con algunos crujidos, Toub caminó hacia Ayama mientras apartaba algunas galletas a cuadros y le daba a Ayama un pulgar hacia arriba. Ayato-kun, si no puedes terminarlos, puedo ayudarte. No, no prepare la porción de Toub. Las amables palabras de Toub fueron congeladas por la fría voz de Isshiki. Frente a esto, Toub comenzó a lloriquear a Ayama. Hiroazu es tan cruel. Ayato-kun. Estoy muy feliz de que estés siendo considerado conmigo, pero creo que sería mejor para ti que acabes de comer tu propia parte, Toub. Ayama le habló a Toub en voz baja, como si estuviera susurrando. Luego, Toub levantó el pulgar de nuevo y se echó a reír. Oh, ya veo ahora. Parece que las galletas a cuadros fueron hechas por Evina-san. Eso fue inesperado, y mientras pensaba en eso, eché un vistazo a Evina-san. Hectómetros, Ayatobe. No parece funcionar. Evina-san parecía insatisfecha, y sacudió la cabeza en repetidas ocasiones mientras comía sus galletas a cuadros. Parece que no había futuro en esa ruta. Ahora bien, ignorando el lado de Miura, me pregunté acerca de cómo les iba a los demás. Miré a la zona opuesta del área de Miura, que era donde estaba la preparatoria Kain Sougou. Parecían haber prácticamente acabado también. Meguri-senpai y algunos otros estaban junto con los miembros actuales del consejo estudiantil de la preparatoria Kain Sougou y sus exalumnos, charlando alegremente mientras hacían los pasteles. Entre ellos, había una persona que se dio cuenta de mi existencia y agitó su mano hacia mí. Era Orimoto Kaori. Ah, ¿qué haces agitando la mano en este momento? ¿No has cambiado desde la secundaria? Bueno, supongo que no importaba ya que no tengo que pensar demasiado acerca de esa acción de ella ahora. Orimoto parecía estar haciendo algo en la mesa de cocina y luego vino corriendo hacia mí. Ikigaya, aquí. Después de decir eso, ella me pasó un plato descartable con brownies de chocolate. Parece que esto era lo que ella quería darme en este momento. Ah, ningún tipo de envoltorio. No, eso está mal. Ser capaz de recibir algo de ella ya era una especie de gran cosa, así que debería estar agradecido por eso. Entonces, recité gracias por la comida y empecé a comer. Entonces, vi a alguien aparecer detrás de Orimoto. Hectómetros no es este tipo de intercambio estupendo.
Construir relaciones constantes fuera del marco de la escuela es importante. Esto es, probablemente, algo necesario para el futuro. Al escuchar esa manera de hablar, de inmediato supe quién era. El presidente del consejo estudiantil de la preparatoria Kaiin Sougou, Tamanawa-san. Habiendo notado a Tamanawa, Orimoto caminó hacia él con el plato también. Ah, presidente, estás aquí también. Aquí, para ti también. Gracias. Esto es algo de mi parte. A medida que agradecía a Orimoto por el regalo, sacó algo suavemente también. Era una torta de gasa hermosamente cortada. Parece como si fuera algo que ellos habían hecho. Orimoto miró la torta de gasa sin comprender. ¿Por qué? Al escuchar esa pregunta, Tamanawa tosió un poco, y luego comenzó a iniciar su discurso con los gestos, de sus malditas manos de jazz. Durante San Valentín, es la norma en el extranjero que los chicos sean los que den regalos. Esta vez, quiero tener una idea de esta globalización. En Japón, esto es probablemente lo que llamarían ser influenciado. Oh. Sin embargo, la respuesta de Orimoto parecía mediocre esta vez, y no dijo algo como, tienes razón, asterisco, probablemente notando la débil respuesta, Tamanawa añadió rápidamente algunas palabras más y sus gestos se aceleraron. Soraru. Esto es probablemente debido a la brecha cultural que existe entre Japón y otros países. Si tuviera que dar un ejemplo, sería como la forma en que las personas en Francia solo usan falda delante de gente importante. Oh. En otras palabras, esa era la razón por la que Totsuka no usaba una falda. Tengo que esforzarme más. Tienes razón. Justo cuando estaba renovando mi determinación, Orimoto de repente dio un bocado al pedazo de torta. Esto es delicioso. Gracias. Ah, hectómetros. Eso. Ya es hora del coffee break asterisco, ¿qué tal si regresamos ahora? Pausa para el café, ¿qué diablos es coffee break? Eres tan divertido. Orimoto se rió y me dijo, nos vemos, mientras agitaba sus manos y se dirigía de nuevo hacia el grupo de la preparatoria Kaiin Sougou. Entonces, Tamanawa, que se quedó, me dio una mirada asesina. Bueno, entonces, vamos a hacer esto justamente, la próxima vez. Dejándome esas palabras incomprensibles, Tamanawa se marchó. No voy a por ella. Ahora que lo pienso, mi murmullo alcanzó sus oídos. No, probablemente no. Si mis palabras no estuvieran en katakana, él probablemente no lo escucharía. 2. Por otra parte, teniendo en cuenta su actitud de ahora mismo, podría ser que ese era el esfuerzo de Tamanawa en el intento de seducirla. Parece que él fue totalmente incapaz de expresarle sus intenciones a ella. ¿A quién le importa? No es asunto mío. Colocando su asunto en el fondo de mi mente, yo tenía que trabajar duro también. La parte importante es conseguir que Totsuka use una falda delante de mí. Totsuka, Sake, Totsuka. Empecé a buscar a Totsuka de muy buen humor, y fácilmente lo encontré. Como se esperaba de Totsuka, no importa dónde estuviera él en este mundo, yo tenía el presentimiento de que sería capaz de encontrarlo de todos modos. Me acerqué a él y vi que estaba junto a Saimokusa, y estaban con Keika. Al dar una mirada más de cerca, Kawasaki estaba al lado de la mesa de cocina, limpiando el área lo más rápido que podía. Supongo que los dos habían tomado la tarea de cuidar de Keika mientras ella estaba limpiando. Sin embargo, parece que ambos no estaban acostumbrados a interactuar con niños. Ambos tenían un aspecto que daba la sensación de que estuvieran luchando una dura batalla. Saimokusa parecía haber enterrado la cara en el suelo. Al menos aún quedaba Totsuka. Dio un y parecía no saber cómo iniciar una conversación con Keika. La primera vez que nos conocemos, Keika-chan. Soy Totsuka Saika. Mucho gusto. Oh. Saika. Saika, S.A.-chan. S.A.-chan. Probablemente debido a que Keika escuchó un nombre similar al de su hermana, que se puso nerviosa al no saber cómo dirigirse a él. Hectómetros. Entiendo tu dolor.
Yo también estuve nervioso por la súper ternura de Totsuka. Bueno, estoy bastante seguro de mis habilidades para ayudar a chicas jóvenes. Era la hora de intervenir y ayudar a Totsuka. Hachiman. Chan. Totsuka exhaló un suspiro de alivio al verme, mientras que Keika me miró inocentemente. A medida que acariciaba la cabeza de Keika, gentilmente la hice mirar a Totsuka. Sai-chan. Llámalo Sai-chan. Hectómetros, Sai-chan. La actitud nerviosa de Keika de antes parecía haber sido resuelta al saber ahora cómo diferenciar entre los dos. Totsuka parecía estar feliz al haber sido nombrado por Keika, y se rió con un ajá. Ahora bien, todavía queda una persona más, esa persona que se escondía detrás de Totsuka. Este es Saimokusa Yoshiteru. Lo puedes llamar Sai-chan. Saimokusa. Sin honoríficos. Solo me haces esto a mí. Es algún tipo de recompensa de la organización. Aunque a Saimokusa le gustaba exagerarse a sí mismo normalmente, parecía estar genuinamente sorprendido por ser nombrado de tal manera por una niña. Estaba totalmente sorprendido y se quedó aturdido en el lugar. No, eso en realidad era alegría. Bueno, ¿a quién le importa? Es solo Saimokusa. Sin embargo, el de siempre buen corazón Totsuka no se olvidó de dar seguimiento a esto. No te emociones demasiado. Los niños son propensos a recordar palabras extrañas. Hectómetros, Pero mi nombre no es raro. Saimokusa sacudió la cabeza como si no pudiera aceptar lo que acababa de decir. Mientras que los dos estaban discutiendo entre sí, Kawasaki se frotó las manos contra el delantal y se apresuró a regresar con pasos rápidos. Luego, Keika gritó S.A.chan y salió volando hacia Kawasaki. Lo siento, gracias por cuidar de ella. No es nada. Hachiman vino a ayudar también. ¿Terminaste de ordenar, Kawasaki? Sí, todo gracias a ustedes. Mientras ella agradecía a Totsuka, ella me miró. Su boca se abrió y se cerró, como si tuviera problemas con algo que quisiera decir. Es hora de volver. Necesito preparar la cena. Ya veo. Escuchándola, miré al reloj. Efectivamente, ya era casi la hora de la cena. No es de extrañar que ella estuviera apurada limpiando las cosas. Aunque habría estado bien dejarlo como estaba, Kawasaki estaba siendo sorprendentemente considerada. Kawasaki-san, tiene todas las características de una ama de casa. Bien entonces, Kei-chan, vamos a casa. Bueno. S.A.chan. Kawasaki dio unas palmaditas a los hombros de Keika suavemente. Entonces, Keika tiró de la falda de Kawasaki y respondió a sus acciones con una dulce voz. Como su hermana mayor, Kawasaki parecía entender lo que Keika estaba tratando de decirle. Entiendo. Espera un momento. Dicho esto, sacó una bolsa que estaba llena de chocolates, y se lo pasó a Keika. Keika lo cogió, pareciendo muy satisfecha, y me lo presentó a mí. Aquí, A-chan. Creo que ella quiere dártelo todo a ti. Acéptalo. Oh, gracias. Parecen estar muy bien hechos. Lo has hecho estupendo, Kei-chan. Seguí frotando su cabeza repetidamente y ella me abrazó la cintura con fuerza. Ja, 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 qué niña más linda, me dan ganas de frotar su cabeza aún más. Probablemente haya algunos chocolates que yo hice mezclados en esa bolsa también. Mientras Kawasaki se colocaba su abrigo, lo dijo con el rostro mirando a otro lado. Al oírla, miré a sus trufas de chocolate. Es así. No sabría decirlo. Tu hermana es realmente increíble. Lo sé. Pero, S.A.chan trabajó muy duro también. Con una tos, Keika hinchó el pecho, y elogió a su hermana con una actitud arrogante. Viendo eso, Kawasaki puso una expresión de sorpresa antes de caer en risas. Ya le has dado los chocolates, Kei-chan. Vámonos. Al escuchar eso, Keika siguió sin soltarme. Viendo esto, Kawasaki continuó mirando a Keika atentamente. Entonces, pude sentir a Keika temblando. Hoy, no hay ninguna necesidad de mirarla con esa cara tan aterradora. Muy bien, vámonos, Kei-chan.
Mientras decía eso, empecé a caminar, con Keika todavía aferrándose fuertemente a mí. Hectómetros, vamos. Keika continuó siguiéndome. Kawasaki soltó un suspiro, mientras nos seguía desde atrás. Bye, Kei-chan. Hasta luego. Salad bar. 3. A medida que Totsuka y Saimokusa nos veían marcharnos, Keika agitó las manos diciéndoles, bye. Y así, dejamos el salón de cocina y bajamos las escaleras. En ese momento, Kawasaki ayudó a Keika a ponerse su abrigo y la envolvió con una bufanda. Ella estaba completamente dedicada a cuidar de su hermana pequeña. Mientras ella lo hacía, llegamos a la entrada del centro comunitario. El cielo afuera ya estaba oscuro. ¿Quieres que te acompañe a la estación? No es necesario. Siempre vuelvo a estas horas de todas formas. De todos modos, no tienes otras cosas que hacer. Kawasaki cargó su bolso y su bolsa de compras, y dijo algo como, vamos, antes de agacharse para recoger a Keika. Durante este tiempo, algo por debajo de la falda de Kawasaki pasó ante mis ojos. Traté de apartar mis ojos con todas mis fuerzas. Parecía haber algo con un cordón negro, pero definitivamente no vi nada más. Bueno, entonces, adiós. Achan, bye. Kawasaki bajó un poco la cabeza en señal de despedida, y Keika, que ahora estaba en el pecho de Kawasaki, se despidió de mí también. Cuidado en la carretera. Le hablé a las dos que caminaban por el camino que las llevaría a casa, y vi sus figuras volviéndose cada vez más pequeñas en la distancia. No había viento ni nubes, y el cielo de la noche de invierno estaba claro. Sin embargo, incitaba al frío también. Las dos se abrazaron con fuerza, por lo que probablemente no sentirán ningún frío. Yo como que lamenté el hecho de no usar ningún abrigo antes de salir. Aunque todo lo que tenía que hacer era volver a entrar, lo inesperado fue que no me moví ni siquiera un paso. Mientras me estremecía, me senté en las escaleras frente a la puerta y suspiré profundamente. Claramente no había hecho nada digno de mención, pero sin embargo, todavía sentía una enorme sensación de fatiga. Aún así, también sentí que lo que había hecho era suficiente. Escuchar a Miura, Evina-san, así como la petición de las hermanas Kawasaki, entonces la organización de este evento con Ishiki y el consejo estudiantil. También estaban Norimoto y Tamanawa, así como los miembros del consejo estudiantil de la preparatoria Kain Sougou. Meguri-senpai y Aruno-san también vinieron corriendo para unirse, e incluso Ayama y Tou vinieron para participar como probadores de sabor. También estaba Totsuka y Saimokusa, y Hiratsuka-sensei, que ya se había ido también. Era más que suficiente. Estoy realmente feliz. Y eso fue lo que murmuré. Al igual que la sensación de comezón que el rastreo de una hormiga daba en el cuerpo, esa misma sensación se extendió completamente hasta mi cuello, las comisuras de mi boca siguieron para mantenerse en una sonrisa. Fue probablemente por culpa del frío que provocó que mi cara se endureciera de tal manera. Me froté la cara para tratar de dispersar el frío, y al fin me levanté. Regresando al salón de cocina, me di cuenta de que ya no se podía escuchar a nadie cocinando. Todo el mundo estaba comiendo sus propios dulces y bebiendo té, charlando alegremente. Este evento de cocina previo al día de San Valentín ha finalizado. Lo que quedaba, era pasar el tiempo restante y formalmente llevar a este evento a su fin. Caminé hacia mi asiento donde había puesto mi mochila. Yuki Noshita estaba allí también. Ella preparaba la tetera y el té rojo con elegancia. La mesa de cocina estaba equipada con una hornilla que en este momento estaba calentando la tetera, y ahora, el agua parecía haber hervido. Yuki Noshita vertió un poco de agua de la cafetera y se preparó para hacer té. Lo que estaba a su lado, no eran las usuales tazas de té, o tazas, eran vasos descartables en su lugar. De todos modos, no había necesidad de que se molestara en traerlos aquí. Yuki Noshita sirvió el té rojo en el vaso descartable, y después de preparar 3 porciones, se sentó de nuevo. Entonces, me vio caminar hacia ella, y me llamó. Ara, parece que has trabajado duro. No hice nada digno de eso.
Mientras le respondía me senté y Yukinosita rápidamente trajo el vaso descartable delante de mí. Sus ojos tenían una señal burlona en ellos. ¿Es eso así? Contrariamente a lo que dices, pareces estar muy ocupado. ¿Ocupado? Fue a causa de los chocolates. Así es, chocolate y mate eran realmente eficaces en la reducción de la fatiga. 4. Ahora que lo pienso, el hecho de que estuve pasando rápidamente de un lugar a otro no era algo incorrecto, por lo que fue realmente difícil para mí negar lo que ella había dicho. Parece que al fin puedes descansar un poco. Dicho esto, ella tomó un sorbo del té rojo. Siguiéndola, soplé el té rojo y tomé también un sorbo para probarlo. La sensación era distinta de cuando usaba una taza de té normal y no podía acostumbrarme a esto. Además, ya que el calor se transmitía directamente a tu mano, la velocidad en la que bebía té también se redujo. Aún así, todavía era suficiente para calentar mi cuerpo que se había enfriado por mi salida al exterior. Después de tomar unos sorbos, dejé escapar un suspiro de satisfacción. ¿Tú has trabajado duro también? Sí. Eso es correcto. Realmente trabajé duro. Con eso, los ojos de Yukinosita miraron en dirección al horno. Yuigahama estaba allí. Con ambas manos usando guantes, y llevando la bandeja de hornear, vino corriendo hacia nosotros. Ya lo entiendo. Yukinosita no solo le enseñó a Miura y a Kawasaki cómo hornear. Probablemente le enseñó a Yuigahama también. Eso ciertamente sería agotador. Iki, prueba esto. Con un tada, me presentó un plato de galletas de chocolate. Yuigahama debía haber estado esperando enfrente del horno por una oportunidad así, ya que las galletas emitían una fragancia que indicaba que estaban recién salidas del horno. Mirándolos, parecían ser como cualquier galleta ordinaria. Aunque algunas de sus formas eran desiguales, no había ninguna quemadura evidente. Tampoco parecía haber alguna cosa sospechosa mezclado en ellas. No parecía haber ningún problema. En ese momento, lo que quedaba era el sabor. Di un vistazo a la expresión de Yuigahama, que estaba de pie justo enfrente de mí. Lo que vi fueron sus pupilas brillando con anticipación, sus hombros inquietos agitándose nerviosamente, así como una sonrisa en sus labios que trataba de encubrir su falta de confianza. Con el tipo de expresión que ella estaba haciendo, no tuve más remedio que comer. Tragué saliva, haciendo un ruido audible. Naturalmente, lo que me tragué no fue saliva. Si tuviera que decirlo, entonces, lo que me tragué fue mi resolución. Muy bien, vamos a probar. Con un largo y profundo respiro, y entonces enrollándome las mangas de repente. Justo cuando estaba a punto de extender rápidamente mi mano hacia las galletas, Yukinosita que estaba a mi lado abrió la boca sin previo aviso. Pareces estar haciendo algún tipo de resolución trágica, pero va a estar bien. Más o menos la ayudé con eso. ¿Qué? Bien entonces, estoy revivido. Creo que acabo de oír algo horrible. Aliviando la tensión sobre mis hombros, arrojé despreocupadamente la galleta dentro de mi boca. Con algunos mordiscos, me lo tragué. Después de esperar un poco, me di cuenta de que mi cuerpo no produjo ninguna reacción adversa. Impresionante. En realidad es comestible. ¿Qué quieres decir con que es comestible? Las galletas son, naturalmente, comestibles, de hecho, se supone que deben ser comidas. Como mis pensamientos honestos inconscientemente se derramaron, Yuigahama hinchó la cara al oírlos. No, conociendo tus habilidades de cocina, esto ya era considerado como un gran elogio viniendo de mí. Pero mi sorpresa era real. Yuigahama realmente puso mucho esfuerzo en él. Aunque todo esto era en realidad gracias a Yukinosita. Mientras pensaba así, miré a Yukinosita, estaba sacudiendo el cabello en sus hombros e infló el pecho con orgullo. Es de esperarse. Después de todo, supervisé con cuidado cada importante paso en la preparación de las galletas. Eso se llama supervisión. Pensé que solo eras tú enseñándome normalmente. Aunque Yuigahama parecía abatida, en el vocabulario de Yukinosita, supervisión y enseñanza tenían básicamente el mismo significado, por lo que en realidad no tenía que tomarlo en serio. De hecho,
Yukinosita realmente no parecía preocuparse por la diferencia entre los significados de esas dos palabras, y estaba ocupada moviendo los chocolates de la bandeja de hornear a un plato descartable, e inspeccionándolos cuidadosamente. Entonces, ella apretó su mandíbula, y asintió con la cabeza. No parecen tener mucho problema. Tampoco no parece haber nada malo con el sabor, así que comeré un poco también. Así que lo que quieres decir es que, yo era el que tenía que comprobar el veneno, porque soy el que tiene que hacer una tarea tan peligrosa. No sigan hablando sobre si es venenoso. Quiero comer también. Los tres nos sentamos, y extendimos las manos hacia las galletas. Se sentía crujiente y tenía una fragancia mantecosa. El regusto dejado por el suave dulzor y el chocolate amargo lo hacían irresistible. Delicioso. Después de comer uno, Yuigama hizo ese comentario casual, a lo que Yukinosita asintió con la cabeza varias veces. Las dos se miraron entre sí, y Yuigama inmediatamente puso una risa tímida con alegría, a lo cual Yukinosita devolvió una sonrisa. Luego, Yuigama giró su cuerpo hacia mí. Está delicioso, ¿verdad? ¿Verdad? No te dije que sabía normal. Acabo de decir eso. No. Siendo forzado a responder por el vigor de Yuigama, la expresión de las dos rápidamente se oscureció. Ordinario, normal. Yuigama dejó caer sus hombros un poco, y Yukinosita me dio una feroz mirada ligeramente. Espera un minuto, ¿qué debo decir en este tipo de situación? Me devané los sesos por las palabras de Ikigaya Achima no Nii-chan, y movilicé a todo mi vocabulario que siempre había usado en Komachi. Bueno, es decir, las galletas están súper deliciosas. Gracias por ellas. Tímida, cautelosamente, busqué las palabras para decir, y la cara de Yuigama instantáneamente se iluminó, y también la mirada de Yukinosita se volvió amable. Achen. Yuigama respondió enérgicamente, mientras que Yukinosita permaneció en silencio mientras volvía a llenar mi taza de té rojo. Eso es genial, Komachi. Tu Oni-chan parece haber encontrado la respuesta correcta. Así de sencillo, aunque tuve que meter a Komachi en esto, hablando en serio, estas galletas estaban muy sabrosas. Decir gracias también fue porque realmente me sentí agradecido. Las galletas dulces, el té rojo caliente, con todo esto, era más que suficiente para hacerme sentir satisfecho. Debería ser así. Por eso, una vez más, en mi garganta, murmuré que estaba muy feliz. Y sin embargo, esa sensación de malestar seguía existiendo dentro de mí. Así como sentía eso, oí el sonido de unos tacones altos pisando el suelo. Esa persona no parecía estar interesado en ocultar el hecho de que se nos estaba acercando, de hecho, ella parecía estar presumiendo su existencia. Paso a paso, ella se acercó a nosotros, y se reveló a sí misma. Al notar el sonido de los tacones altos, Yukinosita echó una mirada detrás de mí. Su ceño se frunció casi al instante. Solamente con esto, era suficiente para deducir quién estaba detrás de mí. Era Yukinosita Haruno. Nee-san. ¿Cuál es el problema? Haruno-san no contestó a la pregunta de Yukinosita. Más bien, ella me miró fijamente a los ojos, en silencio. Sus dedos se deslizaron a través de su boca, esos labios seductores se abrieron lentamente. Esto es lo genuino de Ikigaya-kun. En el instante en que dijo eso, un escalofrío recorrió mi espalda, y aparté la mirada del rostro de Haruno-san por instinto. Sin embargo, Haruno-san no me permitiría escapar, y ella nuevamente dio otro paso para cerrar la distancia entre los dos. Este momento, es lo que entiendes por algo genuino. No lo sé. No tenía ni idea de cómo llegar a una respuesta significativa. La pregunta de Haruno-san tenía en ella una sensación de frialdad, pero al mismo tiempo, también era genuina. Como si me estuviera diciendo que ella realmente no entendía, que no podía comprenderlo en absoluto. Esa voz, sonaba como si ella me estuviera abandonando. Nee-san, ¿qué estás tratando de hacer? Es cierto, esto. Levanté la mano suavemente, deteniendo a Yukinosita y a Yuigama que estaban a punto de hablar, después de haber sido incapaz de seguir tolerando esto.
En este momento, la persona que estaba siendo preguntada era yo. Desde el principio, yo no necesitaba hacer nada. Yukinosita Haruno no parecía estar interesada en cualquier otra cosa aparte de mi respuesta. Ella me miró fijamente, notando cada acción que hacía, observando cada una de mis respiraciones. Es así. Pensé que no eras ese tipo de persona. Diciendo esto, se acercó a mi espalda, bajó la cabeza y me miró ojo a ojo. Eres realmente tan aburrido. La distancia entre nosotros era tan corta que podía sentir su aliento, la distancia era tan corta que podría tocarla con solo moverme un poco. Sin embargo, esa frase se sentía como si viniera de algún lugar sorprendentemente lejano. Si yo fuera tan interesante, ya me habría convertido en el rey popular de la clase. Eso es algo que me gusta de ti. Al ver cómo le contesté mientras miraba a otro lado, Haruno-san se rió como si hubiera encontrado algo divertido. Entonces, ella finalmente dio un paso apartándose de mí. Si ella fuera a dejarlo así, estaría más que contento. Sin embargo, Yukinosita Haruno no haría eso. Yo había conocido hace mucho tiempo que ella no era una persona tan generosa. Haruno-san estaba a un paso lejos, y mirándonos a todos nosotros. Sin embargo, todos ustedes son ahora tan aburridos. Yo, como que prefiero la Yukino-chan del pasado. Esa frase me hizo recuperar el aliento. Sentí que mi cara se estaba endureciendo. Aunque no tenía manera de ver las expresiones de Yukinosita y Yuigahama que miraban hacia abajo, me atrevería a decir que sus expresiones y la mía eran las mismas. Yo voluntariamente decidí eso por mí mismo. Haruno-san parecía haberse dado cuenta de que nadie podía contestarla y tomó una corta respiración. Pronto, poco a poco el sonido de los tacones altos creció aún más. Encontrarse con este tipo de situaciones, este tipo de relaciones, había ese sentimiento de malestar que yo sentía. Debido a la falta de experiencia, porque no estaba acostumbrado a ello, por eso, siempre había pensado que estos eran simples sentimientos de malestar. Siempre había pensado que con el paso del tiempo, me acostumbraría a ello, que sería capaz de aceptarlo. Aún así, ella no pasó por alto esto. Algo que se había congelado y se había aferrado a mi pecho. El frío inquieto que estaba dentro de mí. La sensación de disgusto que siempre había estado ahí, pero no se había revelado, incluso hasta ahora. Cosas de las que yo no quería pensar, todas habían sido señaladas por Haruno-san. Eso no es confianza, sino algo más imperdonable, más terrible. Asterisco 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 lo que quedaba después de un festival era la soledad. No fue una excepción para el evento que tuvo lugar en este salón de cocina. Después de que Isshiki completara sus sencillas palabras de clausura, todo el mundo comenzó a empacar y a marcharse en grupos de 2 y de 3. El número de personas disminuía gradualmente, el salón de cocina inicialmente animado se quedó en silencio también. Solo los miembros del consejo estudiantil se quedaron, al igual que nosotros, los miembros del club de servicio. Mientras yo ayudaba a los miembros del consejo estudiantil a limpiar la basura y a devolver todo a su posición original, Isshiki regresó después de haber recogido los pósters. El consejo estudiantil se hará cargo del resto, así que ustedes pueden irse ahora. Escuchándola a ella, eché un vistazo alrededor del salón una vez más. Ciertamente no quedaba mucho por hacer. No sería un gran problema dejarles el resto del trabajo a ellos. Sin embargo, mi respuesta era la contraria. Hectómetros. Pero, todavía quiero ayudar hasta el final. Sí. No hay necesidad de ser demasiado considerado con nosotros. Ya sea Yuigahama, Yukinosita o yo. Todos elegimos quedarnos y echar una mano. Al escuchar nuestra respuesta, Isshiki se sorprendió y me miró en busca de una confirmación. Al asentir yo con la cabeza en respuesta, ella sonrió. Es así. Entonces, tomaré su palabra. Aunque Isshiki dijo eso, el quien debería tomar su palabra era yo. Porque una vez que esto acabara, no habría manera para mí de dejar de pensar en las cosas que no quería pensar, por lo tanto, yo quería retrasar el tiempo tanto como sea posible. Sin embargo, este tipo de resistencia no podía seguir prolongando este periodo de tiempo. Los arreglos estaban casi completos,
El único trabajo que quedaba era limpiar nuestra mesa de cocina. Aplasté la taza descartable de té, y la arrojé a la bolsa de basura. Después de sellar la abertura con firmeza, no había nada más que hacer. Después de cerrar la puerta, y comprobando por cualquier cosa que pudiéramos haber olvidado, todo el mundo salió del centro comunitario. Colocando la bolsa de basura en el área designada, ya no había ninguna razón para quedarme aquí. Está bien, senpai, gracias por tu arduo trabajo. Cerca de la entrada del centro comunitario, Isshiki dio una rápida reverencia. El resto de los miembros del consejo estudiantil también asintieron la cabeza en acuerdo. Este evento fue demasiado repentino, y todo el mundo tenía una mirada de cansancio en sus rostros. Ya nadie tenía la fuerza para pronunciar, vamos a celebrar, o cosas similares, y cada uno comenzó a marcharse a sus hogares. Nosotros tres estábamos iguales. Yuki Noshita revisó su bolso y una maleta grande. Probablemente había té rojo o alguna clase de utensilios de cocina para su propio uso. Vámonos. Siguiendo a Yuki Noshita, empujé toda mi bicicleta y me preparé para dirigirme hacia la estación del tren. Sin embargo, Yuigahama agarró la parte posterior de mi bicicleta. ¿Qué? Al escucharme preguntando eso, Yuigahama puso una sonrisa un tanto preocupada. Yo estaba pensando, si vamos a cenar. Su abrupta solicitud me causó a mí y a Yuki Noshita mirarnos el uno al otro. ¿Qué deberíamos hacer? Ya es muy tarde. Entonces, ya que voy a pasar la noche en casa de Yukinon, ¿qué tal si comemos algo cerca? Esta noche. ¿Acabas de decidir eso por cuenta propia? No. De hecho, Yuigahama parecía quedarse en casa de Yuki Noshita muy a menudo. Tuve la impresión de que siempre regresaban juntas después de este tipo de evento. Está bien para ti. No puedo. Yuigahama lo dijo con un tono coqueto. Yuki Noshita suspiró suavemente. Realmente no me importa, Wuju. Entonces vamos. Iki, ¿qué hay de ti? Su dulce voz era ligeramente diferente de la forma en que habló con Yuki Noshita hace un momento, y me hizo sentir una especie de presión. Por lo tanto, incapaz de pensar en alguna adecuada razón para rechazarla, no tuve más remedio que aceptar. También iré, ya tengo hambre de todos modos. ¿Qué tal si nos reunimos por la estación? Chen. Al escuchar su respuesta, yo asentí con la cabeza en respuesta. Cambié la dirección de mi bicicleta, y empecé a pedalear inmediatamente. Asterisco 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 cuando llegué a la estación del tren, ambas también acababan de salir de la entrada. Ellas habían tomado el tren y yo estuve montando la bicicleta. Por supuesto, la velocidad del tren era más rápida, pero a veces, debido al tiempo de espera, no habría mucha diferencia entre una bicicleta y tomar el tren. Esta vez, habíamos llegado al mismo tiempo por coincidencia. Después de encontrarnos, con el fin de permitir que Yuki Noshita dejara su equipaje, nos dirigimos primero hacia su casa. La casa de Yuki Noshita no estaba muy lejos de la estación del tren, y nosotros tres participamos en una conversación casual, caminando de vez en cuando en silencio. Al pasar por el camino lateral del Gran Parque, un edificio de apartamentos que yo estaba acostumbrado a ver apareció a la vista. Pasando por el paso de peatones, estuvimos a punto de llegar a la entrada del edificio, pero de repente, Yuki Noshita se detuvo. ¿Qué pasa? Nada. Tras ser preguntada, la reacción de Yuki Noshita tardó en responder. Ella parecía estar mirando fijamente a algo con una mirada inquisitiva. Siguiendo sus ojos, vi un coche. Tuve algún tipo de presentimiento sobre ese coche negro de lujo. Ese parece ser. Justo cuando empezaba a recordar, la puerta del coche se abrió y una mujer salió. Su brillante cabello negro estaba amarrado, ella estaba vestida con un kimono y su estilo de caminar emanaba una sensación de grandeza y dignidad. Esta persona era la madre Yuki Noshita. Madre, ¿qué estás haciendo aquí? Escuché de Aruno sobre tu elección de tu educación futura. Vine aquí para hablar contigo con respecto a eso. Yukino. ¿Qué estás haciendo afuera tan tarde por la noche? Frente a la mirada cariñosa de su madre, Yuki Noshita bajó la cabeza.
Al ver su reacción, la madre de Yukinosita suspiró levemente. Pensé que no eras la clase de chica que haría algo como esto. Al oír esta frase, Yukinosita levantó la cabeza enseguida, y miró a los ojos de su madre fijamente. Sin embargo, fue incapaz de oponerse a ella, y solo pudo morderse los labios suavemente y apartar la mirada. Las amables pero frías palabras envolvieron a Yukinosita. Para mantenerla bajo control, para rechazarla, esta frase era más que suficiente. La madre de Yukinosita no la estaba mirando severamente. Su voz tampoco contenía algún rastro de enojo o irritación. Tal vez sería más correcto decir que era más cercano al de la pena o tristeza. Yo creí en ti, por eso, yo te di la libertad, pero... No. Esta es mi responsabilidad, este es mi error. Sin darle a nadie la oportunidad de una refutación, le habló así a Yukinosita y sacudió la cabeza en silencio cuando terminó. Esto es. Yukinosita habló con una voz débil, como si quisiera decir algo, pero esto también, fue arrastrado por otra frase de su madre. Tal vez sea mi culpa. Su propio monólogo era de disculpa y parecía estarse lamentando algo también. Su monólogo que salía en trozos y mostraba su actitud frágil y de autocastigo, no permitieron a nadie más asumir la culpa. Nadie más, ni siquiera Yukinosita, que era el tema de su conversación. Apenas se dio cuenta de que la madre de Yukinosita suspiraba en arrepentimiento, Yuigahama habló tímidamente. Esto. Hoy, fue porque hubo un evento del consejo estudiantil, es por eso que ella estuvo ayudando hasta tan tarde, es así, estás aquí para acompañarla a casa, entonces, gracias. Sin embargo, ya es muy tarde, los miembros de tu familia deben estar preocupados por ti, ¿qué piensas? Por eso, por favor date prisa y vuelve. Aunque no lo dijo directamente, ella transmitía el mismo significado con esa amable voz y suave sonrisa, sin ningún rastro de nitidez en sus palabras, sin importar cuán duro buscaras. Al mismo tiempo, su actitud trazó también una clara línea para nosotros, que esto era un problema de su familia, por lo que los intrusos no deberían interferir. No tuvimos más alternativa que retroceder también. Los dos sabíamos que no estábamos en condiciones de decir algo. Después de mantenernos en silencio, la madre de Yukinosita cerró la distancia entre nosotros, y tocó suavemente los hombros Yukinosita. Espero que seas capaz de ser tú misma, que vivas tu propia vida. Sin embargo, me temo que estás caminando por el camino equivocado. A partir de ahora, ¿qué deseas hacer? Esta pregunta parece contener una gran cantidad de trasfondo. Yo fui incapaz de entenderla por completo. Lo explicaré apropiadamente, por lo que podrías, por favor, irte por ahora. Es así. Si eso es lo que dices. Escuchando las palabras de Yukinosita, cuya cabeza estaba baja, la madre de Yukinosita tenía una expresión de perplejidad en el rostro. Luego, su mirada se dirigió hacia mí y a Yuigahama. Es hora de que regrese también, ya que ella ya regresó con seguridad a casa. Dicho esto, hice una reverencia hacia la madre de Yukinosita, y me di la vuelta. Tener a un chico tan cerca de su hija, que vive sola, eso era probablemente algo que no la dejaba tranquila. Si fuera a seguir allí, probablemente sería desfavorable para Yukinosita. Después de caminar unos metros y mirando hacia atrás, Yukinosita parecía haber intercambiado algunas palabras con su madre. Después de eso, la madre de Yukinosita regresó al coche. Yukinosita, que permaneció fija en el lugar por un tiempo, desapareció rápidamente detrás de las puertas del edificio. Mientras Yuigahama y yo esperábamos al semáforo frente al paso de peatones, el coche de la familia Yukinosita pasó lentamente por delante de nosotros. La ventana del asiento trasero estaba cubierta con un material reflectante, y no pude ver el interior. Sin embargo, sentí que estaba siendo observado, lo que me hizo perder la compostura. Pronto, el semáforo se puso en verde, y Yuigahama corrió unos pasos adelante antes de darse la vuelta. Entonces, regresaré primero. Ah. Déjame acompañarte. Sin embargo, Yuigahama sacudió la cabeza. No hace falta, la estación está muy cerca. Además, siento que... Eso no es muy justo. Ya veo.
Yo le respondí sin poder hacer nada, y así, observé su silueta alejarse de mí. Incluso si tuviera que hacer un desvío a la estación del tren, realmente no afectaría la distancia que tengo que viajar para llegar a casa. Aún así, no seguí tras ella. Observando su silueta volverse más y más pequeña bajo los faroles, finalmente empecé a montar la bicicleta. No había mucho viento, pero el aire frío del invierno perforó mi cara dolorosamente. Ignorando todo lo demás, empecé a pedalear mi bicicleta sin parar, y a diferencia de mi cuerpo, que estaba empezando a calentarse, mi mente se quedó completamente helada. Lo que parezco ser. Lo que ella parece ser. Lo que nuestro verdadero yo parece ser. Independientemente de quién se tratara, todos tenemos nuestra imagen personal que siempre ha sido determinada por los demás, que siempre estaba un poco fuera de lugar. Ya se tratara de mí o de ella, éramos todos iguales. Nuestro verdadero yo y nuestra apariencia siempre parecía diferir entre sí. Este era un hecho que se entendía fácilmente sin la necesidad de que alguien lo confirmara. Esto estaba realmente bien. ¿Era este tu deseo? ¿Era esto Ikigaya Hachiman? Esa burla, ese furioso rugido, ese aullido, cerré los ojos y tapé mis oídos para evitar oírlos. Lo que reemplazó a las palabras que deberían haber salido de mi boca, fue un caliente suspiro. Nuestro verdadero yo era algo que ni siquiera nosotros mismos podríamos afirmar. Entonces, este artículo genuino. ¿Dónde podemos encontrar realmente nuestro verdadero yo? Porque es que en este mundo, nuestras relaciones se definen por este tipo de cosas. Malestar. Una vez que le dé a esto un nombre más definido, ya no seré capaz de pensar en ello como simple y mero malestar. Este sentimiento, esta relación, era algo que no podía definirse. Era algo que no debía recibir un nombre. No se debe descubrir el significado de una cosa así. Porque, una vez que se le agregue un significado, perderá su otra función. Si tan solo yo pudiera admitirlo, seguramente sería más fácil para mí, pero la razón por la que no lo hice, fue porque sabía que si yo lo moldeaba en otra cosa, si yo tuviera que cambiarlo, solo lo llevaría a su corrupción. Porque lo que yo quería era algo incorruptible, siempre evité darle un nombre. Ya fuera yo, o ella, estábamos todos aferrándonos a estas palabras sin forma. Mi cerebro estaba lleno de esos pensamientos. Al menos, yo no tendría que pensar en estas cosas extras si solo cayera la nieve, cubriendo y ocultando todo este tipo de pensamientos. Sin embargo, la nieve era muy rara en esta ciudad, y esta noche, el cielo nocturno no estaba turbio, estaba perfectamente claro. Las luces de las estrellas eran muy brillantes, y me iluminaban con mucha claridad. Frase de Mekouto Ukikuchi en idoleme@ster. 2. Katakana es uno de los dos silabarios fonéticos de la escritura japonesa, este se usa para palabras extranjeras, principalmente el inglés. El otro silabario es el hiragana que se emplea en la escritura de palabras netamente japonesas. 3. Un error a Okuto no Ken. Se supone que es S.A. Rabada, adiós, pero en el anime fue escuchado mal al ser cambiado como S.A. Radaba, salad bar mayor que ensalada. 4. Chocomaca significa algo en un movimiento continuo. Pero si se divide, se obtiene choco, chocolate, y make igual a maca del español, que al parecer tiene efectos afrodisíacos. Y supuestamente da un impulso de energía temporal.